Seguimos avanzando en el mundo ahora para traerles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. El expresidente Pedro Castillo es condenado en Perú a 11 años y 5 meses de cárcel por conspiración para una rebelión en 2022. También su expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, recibió 11 años de pena de prisión. En Estados Unidos, el FBI confirmó este jueves que investiga como un acto terrorista el tiroteo contra 2 soldados el miércoles en Washington. Una persona con ciudadanía afgana ha sido acusada del tiroteo a escasas cuadras de la Casa Blanca. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha insistido en que las tropas ucranianas deben retirarse de zonas clave para que cesen los combates en el frente. Washington y Kiev, entre tanto, siguen negociando un plan de paz. Para Rusia debe reconocer su soberanía sobre el Donbass y Crimea. Comenzamos. Pues vamos a abrir el informativo en Perú porque finalmente el expresidente Pedro Castillo conoce su condena por conspiración para una rebelión. El exmandatario cumplirá 11 años y 5 meses de cárcel que cumplirá en el penal de Barbadillo junto a otros 3 expresidentes. Durante el juicio, Castillo negó haber intentado dar un autogolpe de Estado. La misma pena ha recibido también quien fuera su presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, asilada en la Embajada de México. Nos dirigimos ahora a Washington. El FBI confirmó que investiga como un acto terrorista el tiroteo que dejó heridos a 2 miembros de la Guardia Nacional el miércoles. Un ciudadano afgano que arribó a Estados Unidos tras un programa de reasentamiento en el marco del regreso al poder de los talibanes en 2021 es el principal sospechoso. El hombre había trabajado con fuerzas asociadas de Estados Unidos sin que se pueda todavía establecer un motivo claro del ataque. Nos lo cuenta Maxim Pluvine. Un ataque planeado al estilo emboscada. Son las últimas declaraciones oficiales sobre Ramanullah Lakanwal, principal sospechoso del tiroteo del miércoles cerca de la Casa Blanca en Washington. Un ataque que dejó gravemente heridos a 2 miembros de la Guardia Nacional y que se da en momentos de un polémico despliegue militar en varias ciudades del país por la administración Trump. Ayer, en la víspera del Día de Acción de Gracias, aproximadamente a las 2:15 de la tarde, 2 guardias uniformados fueron emboscados en un ataque descarado y dirigido. Un tirador solitario abrió fuego sin provocación, al estilo emboscada, armado con un revólver. Lakanwal, el sospechoso de 29 años, es un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021. Fue una de las 76.000 personas evacuadas y reasentadas por la administración Biden tras la caótica retirada estadounidense de Afganistán durante la toma del poder por los talibanes. Autoridades confirmaron que Lakanwal trabajó con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada a Washington en Kandahar, según afirmó John Ratcliffe, director de la agencia de espionaje. El director del FBI confirmó el hecho en una declaración a la prensa. Ahora está confirmado que el sujeto tuvo una relación en Afganistán con fuerzas asociadas. Estamos investigando completamente ese aspecto de sus antecedentes, incluyendo cualquier asociado conocido que esté ya sea en el extranjero o aquí en los Estados Unidos de América. Kandahar, en el sur de Afganistán, se encuentra en el corazón del territorio talibán. Fue escenario de algunos de los combates más intensos entre los talibanes y las fuerzas de la OTAN después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. La CIA dependía del personal afgano para labores de traducción, administración y combate en primera línea. Y vamos hasta el Caribe, porque el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó el portaaviones Gerald Ford. Es el buque más grande de la Armada estadounidense que se encuentra ahora en aguas cercanas a Venezuela. El Pentágono publicó un vídeo en el que se ve a Hegseth enviando un saludo de acción de gracias a los tripulantes.
Entre tanto, en medio de las tensiones en el Caribe, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó a la aviación de su país estar alerta, listos y dispuestos para defender al país. Y bueno, precisamente Venezuela ha revocado los derechos de operaciones de 6 aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos al país por una advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La Autoridad de Aviación Civil venezolana revocó los permisos a Iberia, TAP, Avianca, LATAM Turkish Airlines y GOL. Caracas declaró en un comunicado que las aerolíneas se habían sumado a acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos al suspender unilateralmente los vuelos comerciales. Seguimos con la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin reiteró que las tropas ucranianas deben retirarse de áreas clave para que los combates en el frente cesen. Sus tropas, dijo, avanzan en todas las direcciones y a un ritmo que aumenta, todo ello mientras Washington y Kiev discuten un intento de plan de paz que parece estancarse y que Rusia afirma deberá reconocer su soberanía sobre el Donbass y Crimea. Nos lo cuenta Albert Naya. La incandescencia de las trincheras se trasladó a los despachos, porque de un plan que buscaba poner remedio a una guerra que se extiende desde hace 1372 días, siguió la dialéctica belicista y viene de Moscú. Seguimos recibiendo propuestas de alto el fuego aquí y allá. Cuando las fuerzas ucranianas abandonen los territorios que controlan, cesarán los combates. Si no lo hacen, lograremos este objetivo por medios militares. Eso es todo. Escueto y directo para una hoja de ruta que Putin destacó quiere dejar para el futuro. La portavoz de Exteriores rusa, por su parte, subrayó una histórica línea roja. Los intentos de la OTAN de arrastrar a Ucrania a su órbita siguen representando una amenaza para nosotros. La adhesión de Ucrania a esta agresiva alianza militar, que ha declarado a Rusia su objetivo y la ha calificado de amenaza para la seguridad en todos los entornos operativos, es inaceptable para nosotros, porque la esencia de la actividad de la OTAN es la contraacción a nuestro país. Putin se centra en los objetivos de guerra y afirma que las sanciones europeas en forma de recursos rusos congelados tendrán un impacto negativo en la coyuntura económica mundial. Todo ello mientras delegaciones de Kiev y Washington se encuentran negociando un plan de paz. Las palabras parecen remar en dirección contraria. Y en Cisjordania, imágenes grabadas este jueves muestran cómo soldados israelíes matan a 2 hombres que parecen rendirse desarmados, con los brazos en alto. Los hechos han ocurrido en Jenin, en la Cisjordania ocupada, y en las imágenes se aprecia cómo los soldados parecen ordenarles entrar a una vivienda antes de dispararles a quemarropa. El ejército israelí ha informado que abrió una investigación y la autoridad palestina lo calificó de crimen de guerra. En Hong Kong, las familias continúan esperando noticias sobre sus seres queridos y el número de muertos sigue aumentando tras el incendio en una serie de edificios de viviendas. Ya son 83 víctimas mortales confirmadas y más de 200 desaparecidos. El gobierno ha iniciado investigaciones sobre las responsabilidades en el siniestro y la principal hipótesis hasta el momento es que el uso de bambú en las obras de remodelación que se estaban realizando en el complejo precisamente fue uno de los culpables de este incendio. Vamos a verlo. Es barato, flexible y abundante, pero también es inflamable. Las autoridades de Hong Kong han iniciado las investigaciones para determinar cuál fue el origen del incendio en un complejo residencial de la ciudad que ha dejado decenas de muertos. Por el momento, el principal señalado es el uso del bambú, material con el que se estaban edificando los andamios utilizados en las remodelaciones que se efectuaban en las torres. El gobierno comenzó de inmediato a inspeccionar las renovaciones en toda Hong Kong con andamios de bambú y la Oficina de Desarrollo se ha reunido con la industria para discutir la sustitución gradual de los andamios de bambú por metal. El bambú ha sido utilizado en andamios durante siglos en Asia. En la China continental ha sido en gran medida reemplazado por andamios de metal más robustos, pero en Hong Kong la tradición ha perdurado. En el pasado el gobierno había considerado reemplazar este método tradicional. En marzo las autoridades anunciaron que la mitad de las nuevas obras públicas deben hacerse con metal, planes que parecen acelerarse tras el masivo incendio.
Si bien reconocemos que el uso de andamios tiene una larga historia en Hong Kong y ofrece flexibilidad, particularmente en calles estrechas, su resistencia al fuego sigue siendo inferior a la del metal. Por razones de seguridad, el gobierno considera imperativo acelerar la transición completa al metal. Los investigadores también están averiguando si se utilizaron materiales antiinflamables en el sitio de construcción y en el complejo de edificios. Además, la policía realizó una redada en la empresa encargada de los trabajos en los bloques de apartamentos, arrestando a un consultor y a 2 directores por cargos de homicidio involuntario. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la instauración del servicio militar voluntario que comenzará a partir de junio de 2026. Es la primera vez desde 1996 que volverá a regir el alistamiento al ejército francés. Una decisión del Elíseo en sintonía con otros países europeos que llega en medio de la creciente tensión con Rusia por la invasión a Ucrania. Samuel Salgado Castro nos lo cuenta. La juventud francesa tiene sed de compromiso y está dispuesta a levantarse por la patria. Esta fue la justificación del presidente Emmanuel Macron para anunciar el regreso del servicio militar a Francia luego de que hace casi 30 años Jacques Chirac anunciara su fin. Un nuevo servicio nacional será instaurado progresivamente desde el próximo verano. Este servicio persigue 3 objetivos precisos. Reforzar el pacto entre nuestra nación y nuestro ejército, reforzar la capacidad de resistencia de nuestra nación y consolidar la formación de nuestros jóvenes. Este servicio militar de 10 meses de duración será voluntario y se desarrollará exclusivamente en el territorio nacional. Los jóvenes de 18 y 19 años serán la población reclutada. El servicio militar tiene como meta reclutar a 3.000 personas en el verano de 2026, antes de alcanzar la meta de 10.000 en 2030 y 50.000 al año 2035. En Arcueil, cerca de París, estos jóvenes realizan su jornada de defensa y ciudadanía, ya obligatoria. Realizan talleres de tiro con láser, intercambios con militares y recordatorios sobre los deberes cívicos. Una inmersión breve, pero que abre el debate sobre la participación de los jóvenes en el área militar. Entre el orgullo, las cuestiones financieras y los temores relacionados con la profesión de las armas, las opiniones siguen estando divididas. La gente tiende a olvidar un poco que está en Francia y que tiene ciertas obligaciones que cumplir por estar en Francia. Creo que ese es el espíritu que se está perdiendo, por lo que creo que sería bueno volver a instaurar el servicio militar. Es más por orgullo hacia el país. Ante la creciente tensión con Rusia, varios estados de la Unión Europea ya han decidido restablecer el servicio militar voluntario. Es el caso de Bulgaria y los Países Bajos. A ellos se unirán Bélgica y Rumania el año que viene. Inició la visita de 3 días del Papa León XIV a Turquía para conmemorar 1700 años del histórico concilio de la Iglesia primitiva que dio origen al credo que aún utilizan la mayoría de los cristianos del mundo. En su primer viaje internacional, el líder de la Iglesia Católica busca hacer un llamado a la paz en Oriente Medio. Hoy se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, a quien instó a que Turquía sea un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha destacado hoy, después de su primera reunión con el Papa León XIV, la firme posición que ha tenido hasta la fecha el Vaticano en lo que respecta a la invasión israelí en la Franja de Gaza. Erdogan ha declarado estas palabras después de su primera reunión en el primer día de viaje del Papa León XIV, lo que tiene que llevarle hasta martes de la semana que viene un itinerario que atravesará parte de Turquía y también el Líbano. Erdogan ha destacado así la firme posición del Vaticano en las críticas en contra de los, ha dicho Erdogan, ataques constantes de Israel en contra de la población palestina de Gaza. De hecho, Erdogan ha destacado que Israel no solo ha atacado durante estos últimos años de invasión a hospitales, escuelas y mezquitas, sino que también lo ha hecho en contra de iglesias e iglesias católicas, por lo cual Erdogan ha dado sus condolencias a un papa que empieza hoy mismo su viaje entre Turquía y el Líbano. Uno de los hechos destacados de este viaje, según ha asegurado el propio papa en su discurso posterior a la reunión con Erdogan, será el diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes. De hecho,
Se espera que en los próximos días el Papa visite junto al director de Asuntos Religiosos de Turquía la Mezquita Azul de Estambul, uno de los centros neurálgicos de la arquitectura y del Islam en Turquía, país de gran mayoría musulmana. De hecho, Erdogan en esta declaración conjunta con el Papa ha asegurado que el hecho de que el Papa realice su primer viaje oficial desde que es Papa en mayo a un país de gran mayoría musulmana destaca la enorme importancia que tiene que tener ahora mismo el diálogo interreligioso y la conexión entre Islam y cristianismo en un mundo cada vez más conflictivo y con menos paz, sobre todo en la región de Oriente Próximo. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24. Enseguida volvemos.